buenos días, bienvenida, feliz martes, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien. bien. No estamos estreñidos. Qué bueno. O no sabemos. O no sabemos y vivimos así, ¿no? Sí, muchos de mis pacientes, cuando yo les pregunto si están estreñidos o no, afirman que sí están sin saberlo o tienen duda. ¿Cómo saber si estamos Sí. estreñidos? Se una gran pregunta. Sí, Es que como todos somos distintos y tenemos alimentaciones Exacto. distintas y hábitos distintos, pues unos hacen más que otros. claro, ¿no? Se considera que una persona está estreñida cuando evacúa menos de 3 veces por semana. O sea, puedes evacuar cada 2 días, no hay problema, pero también se considera mucho la consistencia. Si es una consistencia seca o como bolitas y con mucho esfuerzo y dolor al evacuar, también puede ser una persona estreñida. Podemos hacer todos los días del baño, pero si tenemos estas características también se considera. Va desde 3 veces a la semana hasta 3 veces al día, que es lo ideal, ¿no? Y esto va a depender de muchos Estos son los factores. extremos, ¿no? Por Exacto. así decirlo. Si es menos, pues sí estás estreñido. Claro. Y si no tienes la consistencia, también estás estreñido. Y yo quiero suponer que todo esto va ligado a la alimentación, a los hábitos que tenemos, pues, Sin duda. diarios, ¿no? Para alimentarnos. ¿Qué es lo que tendríamos que observar o qué es lo que tendríamos que modificar en nuestra dieta diaria para evitar caer en este padecimiento? Por ejemplo, bueno, la alimentación es de los factores más importantes. Si nosotros no nos alimentamos de una manera adecuada, nuestro intestino no se va a mover de una manera adecuada. Le debemos de dar un aporte volumétrico, ya sea con agua, con fibra, con alimentos ricos en fibra, para que se pueda transportar en el intestino y excretarlo bien. Otro de los puntos es la falta de actividad física. Si nosotros no nos movemos, nuestro intestino no se va a mover. Nuestro cuerpo está diseñado para Se moverse. queda inmóvil, ¿no? Exacto. También una de las principales causas es la deshidratación. Si nosotros no tomamos agua, lo que hace el agua es darle volumen a las heces, entonces eso va a permitir que se mueva mejor. También un error muy común, y sobre todo las mujeres, por eso se dice que las mujeres somos más estreñidas, es que nos aguantamos las ganas de ir al baño. Si estamos en una reunión o si estamos en el trabajo o en un lugar público, nos aguantamos las ganas hasta llegar a casa. ¿Y qué es lo que pasa? La materia fecal, cuando llega al intestino grueso, llega casi líquida y el intestino grueso se encarga de 3 funciones principales, que es deshidratarla, transportarla y excretarla. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no vamos al baño? Por así decirlo, se regresa y se sigue deshidratando y entonces horas después va a ser muchísimo más difícil ir al baño y excretarla. Ok. Incluso podría ocasionar, ¿no?, un problema de salud, me imagino ya a nivel intestinal, si caemos en todo esto, ¿no? Exacto. También el estrés, las intolerancias, las infecciones no van a permitir que vayamos bien al baño. Oye, María, ¿y qué hay de todos estos productos que podemos encontrar en supermercados, en farmacias, que precisamente sirven como laxantes? Sí, hay unos, bueno, hay laxantes naturales. Yo recomiendo los laxantes naturales. Hay que evitar llegar hasta ese punto de los laxantes que venden así tal cual, como la ciruela pasa. La ciruela pasa es un muy buen laxante natural, tiene gran contenido de fibra. También el té de cena lo podemos encontrar, sirve para la digestión y menos estreñimiento. Y la cafeína se ha visto que también promueve el movimiento intestinal. Por ahí escuché del té de jengibre, ¿qué tan bueno es para la cuestión de la digestión y bueno, para evitar completamente el estreñimiento? El té de jengibre es muy bueno, de hecho es muy bueno para la digestión. Yo les recomiendo que en ayunas se hagan un té de jengibre con un poquito de limón y si no les gusta el sabor, agregarle un poquito de canela. Esto va a ayudar a que mejore. También los alimentos ricos en fibra. Debemos de incluir tanto fibra soluble como fibra insoluble. La fibra soluble es la que le va a traer el agua y le va a facilitar la excreción, y la fibra insoluble es la que le va a dar volumen a las heces. Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, la fibra soluble en el salvado de trigo, en las verduras, en los cereales de granos integrales como la avena, pasta, arroz integral. Y la fibra insoluble la podemos encontrar en las leguminosas como el frijol, lenteja, garbanzo, en las semillas como la chía, por ejemplo, agregarle de 1 a 2 cucharadas de chía a un vaso también es una muy buena opción para combatir el estreñimiento. Y bueno, las nueces y algunas frutas y verduras. Tendremos que estar observando precisamente cuántas son las evacuaciones que hacemos al día para
pues diagnosticarnos, ¿no? Si estamos cayendo en este padecimiento de estreñimiento y si no, bueno, pues complementarlo con algunos de los elementos que acabas de mencionar. Naturales. Así es. Naturales, Yo siempre creo a que lo natural. hay que irnos por lo natural, ¿no? De primera instancia, y si Claro. no, consultar a un especialista. Claro está. María, dinos. También, bueno, yo les recomiendo que para no caer en el estreñimiento consuman de 2 a 3 frutas al día Ok. y mínimo 2 verduras y que una sea cruda. No quitarle la cáscara, es pésimo quitarle la cáscara, por ejemplo, a la manzana, que Ajá. la cáscara es lo que tiene más fibra, o al pepino también es muy malo quitarle la Con cáscara. una buena lavadita lo Muy podemos bien. comer. Exacto. María, muchas gracias, Gracias, Que María. estén muy bien. por Feliz estas martes. Hasta luego. recomendaciones para evitar el estreñimiento.